Hola, bienvenidos a la videoclase Juicio Moral y Juicio Ético. En esta pequeña videoclase vamos a comprender el concepto de moral y el concepto de ética, cuáles son sus diferencias y cómo lo podemos aplicar en el quehacer profesional. Primero, vamos a definir qué es ética y qué es moral. Como lo vimos en la videoclase anterior, el concepto de ética debe cumplir dos elementos, porque tiene que ver con los actos individuales que ejecuta la persona de forma consciente y voluntaria, y por lo tanto de ellos es responsable. Entonces, ¿qué es la moral? Muchas veces la asociamos y decimos que son lo mismo, pero la diferencia de la ética y de la moral es que la moral son normas de conductas que son impuestas en la sociedad y se transmite de generación en generación, y su fin último es orientar la conducta de sus integrantes. La moral generalmente está asociada con el bien y con el mal, cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Cuando le decimos a alguien, esta persona tiene una muy mala moral, generalmente hacemos juicios de valor, tiene que ver con algo más subjetivo. En cambio, la ética tiene que ver con elementos objetivos, porque es el estudio de los actos del individuo. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la ética y la moral? La moral nace en la sociedad. Cuando hablábamos del concepto de moral, en este sentido, cuando nace en el seno de una sociedad, tiene que ver con las culturas, con las pautas de comportamiento. Por lo tanto, cada ser humano y cada persona influye en la concepción de moral que tendrá. Las morales de una sociedad y otra son totalmente distintas porque tiene que ver con el desarrollo de su cultura. Actúa en la conducta desde el exterior o el inconsciente. Son acciones involuntarias que tiene la persona. Ejerce presión externa y destaca su aspecto coercitivo, impositivo y punitivo. La moral es algo muy subjetivo, es algo que tiene cada una de las personas. Y en cambio la ética surge en la interioridad de una persona como resultado de una reflexión. Volvemos nuevamente al concepto de ética y que hablamos que son actos conscientes y voluntarios. Y por último, la diferencia con moral, que influye en la conducta de una persona de forma consciente y voluntaria. Esos elementos ustedes los van a escuchar de forma reiterativa en la asignatura de ética. Por lo tanto, teniendo muy claro qué es la moral y qué es la ética, cuál es la diferencia entre moral y cuál es la diferencia entre la ética, podemos decir qué es un juicio ético y un juicio moral. Y acá es un elemento bien crítico, porque en la formación profesional y en el ejercicio profesional, los juicios éticos debemos saber en qué momento utilizarlos y diferenciarlos de los juicios morales. Los juicios morales, vamos a entrar a la definición, es un acto que realiza la persona de forma mental que diferencia lo correcto y de lo incorrecto. Es una valoración, es un juicio de valor que hace la persona frente a una acción. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos la oportunidad de atender a una persona y esta persona nos relata respecto de una situación de su vida, del cómo, por ejemplo, desarrolla las habilidades parentales en un caso de familia, los profesionales pueden hacer un acto mental de enjuiciar si eso está bien o está mal. Está bien criando a su hijo, yo no realizaría tal acción con él, pero eso es un juicio moral que tiene que ver con nuestros principios, con nuestros valores. Muy distinto tiene que ser con el juicio ético. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, del caso de las habilidades parentales.
Una familia nos puede relatar que con su hijo, que es adolescente, están estableciéndole límites para que pueda cumplir con ciertas reglas dentro de la casa, que responda en el colegio, que responda en la casa, y por lo tanto evitar ciertos factores de riesgo relacionados con el consumo de droga, por ejemplo. Nosotros podemos hacer un juicio moral de que yo no lo haría de esa forma, yo no castigaría al hijo quitándole, por ejemplo, su teléfono o el acceso a internet, porque yo lo haría de otra forma, le daría más responsabilidades. Es un juicio moral nuestro que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra idiosincrasia, con nuestra experiencia de vida. Distinto es el juicio ético, que el juicio ético tiene que ver más bien con principios y con valores de la profesión. Y en ese sentido vamos a entender por juicio ético como la facultad de razonar y determinar qué acciones, conducta o actitud es la más adecuada. Cuando yo razono y determino cuáles son las acciones de conducta más adecuadas, tiene que ver con un sistema de valores, pero no valores de los individuos en términos subjetivos, sino que más bien desde la profesión y la sociedad donde se vive. Siguiendo con el mismo ejemplo, el juicio ético tal vez en este caso sería establecer cuáles son las responsabilidades del hijo, de la familia, y desde ahí establecer entonces una responsabilidad frente al hijo para que responda en el colegio o en la casa, desde los valores profesionales, no desde los valores personales. Y es ahí donde vamos diferenciando los juicios morales y los juicios éticos. Los juicios morales son subjetivos y los juicios éticos son elementos más objetivos. Pero, ¿cuáles serían las grandes diferencias entre los juicios morales y juicio ético? Como les comentaba, el juicio moral es una valoración positiva o negativa, elementos más subjetivos. Juzga y valora, esto es bueno, esto es malo, la familia lo hace bien, la familia lo hace mal, es correcto iniciar una acción frente a tal situación. Por lo tanto, se centran los juicios morales en elementos de acciones o consecuencias buenas o malas, o acciones y conductas positivas o negativas. Los juicios éticos, por su lado, la gran diferencia tiene que ver con reconocer estos dilemas éticos. Por ejemplo, dilemas éticos que nos vamos a ver enfrentados a, estamos implementando un proyecto y nos pide nuestra jefatura que ciertas platas del proyecto se destinen a otro ítem más personal de la unidad. Y ustedes ahí tendrán un elemento y un juicio ético, respaldado dentro de los valores, dentro de los principios profesionales. Esto está bien, esto está mal, esto no corresponde, porque la idea es llevar a cabo el proyecto. Y que tiene que ver principalmente con reconocer estos dilemas para determinar cuál es la mejor manera de actuar. Considerar las consecuencias éticas de una acción en relación a los valores y las reglas que una sociedad comparte. Tiene que ver con elementos más generales, no con elementos particulares. Si pudiésemos hacer un pequeño resaltar elementos de la diferencia entre juicio moral y juicio ético, podríamos decir que el juicio moral apela a elementos subjetivos, individuales, de acciones correctas o incorrectas. En cambio, el juicio ético apunta a elementos más objetivos, a reconocer dilemas éticos que se presentan en el diario vivir y del quehacer profesional, donde tanto los valores y las reglas que yo debo invocar para poder resolver estos dilemas apelan más bien a normas más sociales, más generales, y no más bien a elementos particulares. Por lo tanto, en esta pequeña videoclase que tiene por título Juicio moral y juicio ético, pudimos revisar el concepto de moral, el concepto de ética y cuál es la diferencia entre los juicios moral y juicio ético, que nos permitirán, por lo tanto, ir ya delimitando el quehacer profesional del trabajador social frente a distintos dilemas que se van presentando en nuestras intervenciones sociales. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente videoclase.